este cilindro, dice que no importa, la longitud es L. Entonces queremos ver qué capacitancia se da entre estos dos. Entonces lo que tenemos que sacar es la diferencia de potencial. Si consideramos que L es mucho más grande que el radio B de este cilindro, podemos suponer que tenemos, como el caso de las esferas, ¿no? Tenemos una esfera y otra esfera metálicas conductoras, ¿no? El, el campo eléctrico en el interior debido a este cilindro, pues va a ser cero, ¿ok? Al igual que la diferencia de potencial, o sea, el voltaje de este cilindro exterior, pues estará en la superficie exterior, ¿ok? No en la interior. Entonces, el único diferencia potencial que tendremos en el interior será el que está generado por este conductor que está dentro. Ahora, si queremos saber cuál es la capacitancia, pues la capacitancia es igual a la Q sobre la diferencia de potencial. Y nosotros cuando veíamos, creo que flujo eléctrico, calculábamos el potencial eléctrico debido a un conductor, a un conductor. Aquí tenemos ese conductor. Era este el ejercicio que hacíamos. ¿Ok? Y calculábamos campo eléctrico. Entonces podemos utilizar esta fórmula porque la diferencia de potencial está definida como E por ds. ¿Ok? Y aquí tenemos que, por ejemplo, el campo de este va en la misma dirección que el vector normal. Entonces podemos escribir a esto como E por dr. La dirección del vector normal es la dirección del radio del cilindro. Y sabemos que el campo para este cilindro conductor es igual a esto que habíamos calculado. 2K por lambda sobre R. Sí. Entonces, si sustituimos el campo aquí, entonces la diferencia de potencial va a ser igual a menos 2K por lambda por dr sobre R. Podemos sacar la parte que es constante de esta integral. Entonces aquí la diferencia de potencial va a ser igual a menos 2K lambda. Y la integral va a ser desde esta superficie hasta esta, desde A hasta B. Desde A hasta B, de dr sobre R. La integral de 1 sobre R es logaritmo natural. Entonces aquí tendríamos menos 2K lambda por logaritmo natural de 1 sobre R. Evaluado desde A hasta B. Esto sería igual a tener menos 2K lambda logaritmo natural de quedaría B sobre A. Si evaluamos, sería logaritmo, bueno, si evaluamos eso, aquí en esta parte, quedaría logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Esto es igual a logaritmo natural de B sobre A. Por eso lo escribimos así aquí. Entonces podemos sustituir este valor de el voltaje en el interior de este conductor en esta fórmula que está aquí. Entonces la capacitancia, y como la capacitancia es una magnitud positiva, pues vamos a hacer esto positivo, nada más sería Q sobre 2K, y lambda es igual a la carga entre la longitud, ¿no? Aquí sería Q sobre L por el logaritmo natural de B sobre A. Esto sería igual
esto se iría. Y esto nos quedaría aquí a L sobre 2K logaritmo natural de B sobre A. Y esa sería la capacitancia para un conductor de este tipo. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de conductores? El cable coaxial de quienes tienen megacable es de este tipo. Nada más que aquí los cables coaxiales pues tienen que tener aquí un algo que separe, ¿no? Los dos, que aísle. Normalmente llevan un dieléctrico, como resina blanca que tienen estos conductores aquí en medio, ¿no? Que separa el cable interior con el exterior. Y el cable exterior funciona como un blindaje. Esto normalmente está aterrizado a tierra y aquí adentro circulan las señales, ¿ok? Lo que está transmitiendo. Entonces, esa es la forma que se utiliza sobre todo en cables coaxiales, este tipo de aplicación. Entonces, un cable coaxial sí va a tener una cierta capacitancia ahí. Y va a depender sobre todo de las medidas. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos también un capacitor esférico. Sucede lo mismo que en el ejemplo anterior. La diferencia de potencial creada por esta esfera más grande en el interior es cero. Entonces, el potencial para esta está en el exterior. Entonces, la única diferencia de potencial que existe entre estas dos es debido a este conductor esférico. Entonces, la capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial. Y para la diferencia potencial, pues ya tenemos esta fórmula que está aquí, que sería en realidad esta. Potencial va a ser igual a menos punto ds. Y como sucedió en el caso del cilindro, aquí, por ejemplo, el vector normal a la superficie va también en la misma dirección que el campo que esto genera. Entonces, esto lo puedo escribir como E por dr. ¿Okay? Y el campo E para una esfera de este tipo, pues está dado por esto. Esto lo calculamos cuando estábamos viendo campo eléctrico. Es igual a esto, al campo eléctrico debido a una carga en el exterior. Me interesa el exterior. Entonces sería la fórmula de campo eléctrico. Campo eléctrico debido a una esfera es K por Q sobre R cuadrada. Y puedo sustituir este valor aquí. Entonces delta B va a ser igual a menos E por K por Q por dr sobre R cuadrada. Y también se va a evaluar desde este valor A hasta, desde A hasta B. Desde A hasta B. Entonces, si resolvemos esa integral, bueno, vamos a sacar las constantes. La integral es de A hasta B. Sería R a la menos 2 de R. Si resolvemos esta integral, sería igual menos KQ sobre, a este le voy a sumar 1, me quedaría R a la menos 1 sobre menos 1, evaluado desde A hasta B. Menos por menos sería más, entonces aquí me quedaría K por Q, que multiplica a
1 sobre R evaluado desde A hasta B. Entonces aquí sería K por Q que multiplica a 1 sobre B menos 1 sobre A, ya evaluando, ¿no? Podemos juntar eso y poner K por Q de B de A por B, y aquí sería A menos B, ¿no? Esto, entre esto se elimina la B y queda la A menos este signo. Esto que está aquí, entre esto se elimina la A y queda la B. Entonces ya tengo la diferencia de potencial. Entonces si sustituyo esta diferencia de potencial aquí en esta fórmula, entonces me va a quedar que la capacitancia, aquí lo voy a hacer, C va a ser igual a Q sobre esto que acabo de encontrar. K por Q sobre A menos B de A por B. Y aquí vemos que esta Q con esto se va. Y nos quedaría, por ejemplo, A por B, que multiplica acá por A menos B. Nosotros al inicio de este tema veíamos la capacitancia de una esfera cargada, ¿okay? En este ejemplo, ¿okay? Aquí veíamos, nos imaginábamos un conductor cargado, y fuera de esto nos imaginábamos otro. El radio era igual a A, y el radio de la esfera exterior era igual a infinito, ¿ok? Y nos quedaba esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este conductor esférico? Si el radio B es igual a infinito, nos tiene que dar la misma ecuación. Si este número es infinito, si B es igual a infinito, a ver, si B es igual a infinito, entonces C va a ser igual a A por B sobre K. Si a un número X le resto infinito, bueno, quedaría B, ¿ok? Como la capacitancia es un valor, ¿cómo se llama? Positivo, nada más quedaría la magnitud B. Entonces aquí podemos eliminar estos dos y quedaría A sobre K, pero K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Por lo tanto, la capacitancia aquí sería a 4 pi epsilon 0 por el valor de A. Entonces nos queda esto que está aquí, que es lo mismo que habíamos visto acá. Que se cumple esta suposición que habíamos hecho aquí al principio. Bueno, cuando nosotros estamos viendo capacitores, lo más seguro es que los coloquemos en un tipo de arreglo. El símbolo del capacitor es este. O sea, este sería un capacitor. Tiene que estar pegado aquí. El símbolo de una fuente, de una batería, una fuente de voltaje se parece mucho. Nada más que este es más pequeño. Este es más y este es menos. Esta es una diferencia de potencial. Este es un capacitor. Esta es un delta B. Y por ejemplo, cuando tenemos un switch, vamos a suponer que aquí tenemos una fuente. Y aquí tenemos un capacitor. Aquí tenemos un switch abierto y aquí tenemos un switch cerrado. Entonces, esta es la forma que vamos a usar estos símbolos que están aquí. Normalmente cuando nosotros conectamos capacitores en paralelo, vamos, aquí tengo otro,
vamos a tener que tengo varios capacitores en paralelo. Y aquí tengo una fuente de voltaje, una pila. Ok, tengo una pila, un voltaje X, no sé cuánto sea ese voltaje. Ok, y este es un voltaje de DC, de corriente directa. Hay fuentes que son de corriente alterna. Este es el símbolo para una fuente de corriente directa. Más que aquí se ve muy feo esto. Ok, esta es una pila. Este es más grande, se tiene que ver más grande. Entonces, digamos que este es C1, C2, C3 y podemos tener todos los capacitores que queramos. Como este genera un potencial positivo aquí, ¿ok? Este mismo potencial va a estar aquí y va a estar aquí y va a estar aquí y va a estar en todos los capacitores. El potencial negativo que tengamos aquí, menos, menos, también va a estar aquí y aquí y aquí y aquí y en todos los capacitores que tengamos. Entonces, cuando tenemos un arreglo de capacitores en paralelo, la diferencia potencial es la misma en todos. Todos van a estar cargados al mismo voltaje. ¿Ok? Todos van a estar cargados al voltaje que me esté dando la pila. Entonces, si yo quiero saber cómo encontrar la capacitancia equivalente de los capacitores que yo tenga aquí, pues voy a usar esta relación que tengo acá. El delta V tiene que ser igual al delta V1 y tiene que ser igual al delta V2. ¿Ok? Capacitor. Tienen que tener la misma diferencia de potencial. Lo que es distinto en ellos es la carga. ¿Ok? Aquí tenemos una carga total. Debe ser igual a la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2. ¿Okay? Entonces voy a tener que la carga total debe ser igual a la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2. Yo tengo que mi fórmula de capacitancia es Q sobre delta V. Entonces, ¿a qué sería igual la Q? A C por delta V. Entonces voy a reemplazar aquí C total por el delta V. Va a ser igual al C del capacitor 1 por el delta V. Como el voltaje es el mismo en todos, más C2 por el delta V. Entonces, si aquí yo elimino este delta V, me va a Bueno, quedar que la capacitancia total, cuando los circuitos estén sí, en paralelo, cuando los componentes estén en paralelo, va a ser igual a la suma algebraica de las capacitancias. no me ¿Ok? De interesa. ahí sale esta fórmula, esta que está aquí. Entonces, eso sucede cuando los capacitores están en paralelo. ¿Qué pasa en el caso contrario? Cuando los capacitores están en serie. Un arreglo de capacitores en serie es, por ejemplo, tengo mi pila, y aquí tengo mi capacitor y tengo mi otro capacitor. ¿Okay? Aquí tengo un delta V, voy a tener un delta V1, un delta V2. La carga en ellos es la misma. Lo que es diferente ahora es el voltaje. La caída de voltaje que hay en este capacitor más la caída de voltaje que hay aquí debe ser igual a este voltaje que está acá. Entonces, el delta V total debe ser igual al delta V1 más el delta V2. Entonces, tenemos que capacitancia es igual a la carga entre delta V. Entonces, si de aquí despejamos delta V, tenemos que es C por Q. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos capacitancia total por la carga
La carga es la que va a ser la misma en los tres capacitores. ¿Por qué? Porque la carga que yo tengo aquí se va a ir acá. Y la carga que yo tengo aquí se va a ir de este lado. Estas dos cargas negativas van a inducir que haya dos cargas positivas aquí. Y estas dos cargas positivas van a generar dos cargas negativas aquí. Estas dos cargas negativas van a generar dos cargas positivas aquí. Entonces la carga en los capacitores que están en serie siempre va a ser la misma. Lo que va a ser diferente aquí es el potencial. Entonces vamos a sustituir esto aquí. La diferencia de potencial total es C capacitancia total por la carga. Y aquí tendría otra vez capacitancia del primer capacitor. De total. Aquí creo que lo dije mal, ¿no? Delta B va a ser igual a Q entre C. Dejé mal. Aquí tengo la carga es igual y tengo capacitancia total. Va a ser igual a la diferencia de potencial que hay aquí. Entonces sería la carga entre el primer capacitor más la carga entre el segundo capacitor. Si todo lo divido entre Q, pues entonces me queda que la capacitancia total sería igual C1 más 1 entre C2. O lo pueden escribir como C total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos. Ok, estas serían las dos formas que pueden, pero esta no se les va a olvidar. Entonces esa es la forma como la que se determinan las fórmulas para encontrar capacitancias en serie y en paralelo. Okay, están aquí. Cuando estamos en paralelo, el voltaje es igual. Cuando estamos en serie, la carga en los capacitores es la misma. Entonces tenemos ese arreglo de capacitancia, de capacitores, y nos piden encontrar la capacitancia equivalente de todo este circuito. Aquí, capacitancia equivalente entre los puntos A y B. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que identificar, por ejemplo, que este capacitor está en paralelo con este y que este otro capacitor está en paralelo con este. Que a su vez este capacitor está en serie con este y que estos dos están en serie y que además al final esto con esto están en paralelo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para el primer par de capacitores, estos dos, digamos que le vamos a poner capacitancia equivalente 1 y a este le vamos a llamar capacitancia equivalente 2. La capacitancia equivalente 1, como están en paralelo, o sea, aquí esta punta está conectada a este y este está conectada a este. Significa que este capacitor con este están en paralelo. Como están en paralelo, lo único que sucede es que te vamos a tener C2 más C3 y esto sería igual a 1 microfaradios más 3 microfaradios y esto serían 4 microfaradios. En el caso de aquí de C4 y C5, la capacitancia equivalente 2 va a ser igual a C4 más C5. Entonces están en paralelo, nada más voy a sumar 6 microfaradios más 2 microfaradios y aquí tendría 8 microfaradios. Entonces después de esto yo puedo redibujar mi circuito. Aquí tengo A, aquí tengo C1
y aquí voy a tener C equivalente 1. ¿Ok? Aquí voy a tener C equivalente 2 y aquí tengo C6. ¿Ok? Entonces ahora los tengo en serie. Este que de aquí está en serie con este. Y este de aquí está en serie con este. Entonces puedo hacer otra vez capacitancias equivalentes. Pero ahora como a este le voy a llamar capacitancia equivalente 3 y a esta le voy a llamar capacitancia equivalente 4. C1 es 4 microfaradios y C equivalente 1 también son 4 microfaradios. C equivalente 2 son 8 microfaradios. Estos son 8 micros. Y C6 también son 8 micros. Entonces, si quiero sacar la equivalencia 1, perdón, C equivalente 3 va a ser igual a 1 sobre 4 micros más 1 sobre 4 micros. Y esto me daría a 2 microfaradios, ¿no? Hagan la operación y les debe de dar esto. Normalmente cuando están en serie y son iguales es la mitad del valor. Siempre les va a dar eso. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente? C equivalente 4. Pues va a ser 1 sobre C equivalente 2, que serían 8 micros, más C6, que sería 1 sobre 8 micros. Entonces el C equivalente 4 serían 4 microfaradios. Y ahora sí, otra vez puedo reescribir este circuito. Tengo entre A y B. Entonces tengo que A está aquí. Y aquí tengo un capacitor. Y aquí tengo otro capacitor. Aquí tengo, por ejemplo, este es el C equivalente 3 y este es el C equivalente 4. Y ahora, ¿cómo están estos dos? Están en paralelo, ¿no? Entonces, la capacitancia total va a ser igual al C equivalente 3 más el C equivalente 4. Y esto sería igual a tener equivalente 3, 2 microfaradios más 4 microfaradios. Esto sería igual a 6 microfaradios. Entonces, todo este circuito que está aquí, lo puedo reemplazar por un solo A a B, capacitor de 6 microfaradios. ¿Ok? Esto que está aquí, esto, ¿sí? Sería equivalente a todo esto. Esa es la ventaja que tenemos de reducir los circuitos, de hacer una reducción. O sea, normalmente cuando hacemos algún diseño, pues diseñamos las cosas muy grandes y después depuramos. Entonces, en este caso sería como hacer una reducir, o a veces queremos saber, conocer cuál es la capacitancia total de algo, no sé, cuando estamos analizando circuitos. Entonces, sí quedó más o menos claro. Entonces, bueno, la siguiente semana, ya hemos visto, no vamos a tener clases para que ustedes así están a las conferencias y talleres que va a haber. La verdad es que sí se ven interesantes los talleres. eh, todos los que están ahí están bien.
Lo que sí les voy a dejar ejercicios de capacitancia. Yo creo que el domingo se los estaré subiendo al Classroom y les voy a dejar una práctica. También se las voy a estar subiendo el domingo. En la práctica van a ir todos los pasos que tienen que hacer para poder hacer la simulación en el Tinkercad de esto. ¿Sí? Entonces, si usamos el Tinkercad, ustedes no van a tener que instalar ningún programa ni andarse preocupando por ningún software, nada más de la computadora que tenga conexión a internet. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, profe. Bueno, pues si no hay preguntas, pues nos vemos hasta la próxima. No sé. Nos vemos, profe.